Muy buenas noches, sean todos. Gracias por acompañarnos en este encuentro virtual que Cooperativa La Altagracia siempre comparte con ustedes. Hoy traemos un tema muy importante. Ya en ocasiones anteriores hemos hablado sobre el COVID, cómo fue que se expandió por el mundo, cuáles medidas debemos tomar para evitar que se propague este virus. Y la noche de hoy, pues venimos con una solución que se está presentando al mundo y es la vacuna. Para tratar este tema tan importante y que ha traído muchas dudas, mucha incertidumbre, especulaciones, pues invitamos a un experto en la materia y procedemos a dar a conocer. Es el doctor Jesús Félix Iglesias, es egresado de la carrera de medicina de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Ha realizado estudios especializados a nivel nacional e internacional. Ha publicado múltiples investigaciones científicas dentro y fuera del país, de los cuales ha sido reconocido. Es miembro del Colegio Dominicano, Médico Dominicano, de la Sociedad Dominicana de Pediatría, miembro también de la Asociación Dominicana de Investigaciones Pediátricas, de la Academia Americana de Pediatría y de la Asociación Mexicana de Profesores de Pediatría, también de la asociación, bueno, entre otras membresías. Fue fundador y primer presidente de la Sociedad Dominicana de Infectología desde el 1989. El maestro de la medicina dominicana, es miembro del número de la Academia de Ciencias y expresidente de la Asociación Panamericana de Infectología. Es un honor contar con usted, doctor Jesús. Sabemos que ha estado muy ocupado por el tema. Dado a su experiencia, todos quieren escuchar y que usted nos oriente. Entonces, esta noche le damos la más cordial bienvenida y agradecimiento de que pudiera compartir con nosotros este espacio. Buenas noches, doctor, y bienvenido. Bueno, muy buenas noches a ti y a todos los que están escuchándonos y viéndonos por esta nueva modalidad que nos ha llevado la pandemia. Pero el agradecimiento debe ser mío para usted y para todos, porque me da la oportunidad de poder aclarar y tener confianza en las vacunas como único medio para terminar con esta terrible pandemia que ha acabado con tantas vidas humanas y con tanto sufrimiento con aquellos parientes nuestros que han estado en cuidados intensivos y donde se ha gastado un dineral en el tratamiento médico experimental porque no hay ningún tratamiento específico. Y además de eso, el impacto negativo a la economía del país y del mundo que ha traído este virus, que se ha convertido en pandemia. Se le llama pandemia porque precisamente está en todos los países del globo terráqueo. Vamos a hablar de las vacunas y en primer lugar quiero definir qué es lo que es la vacuna o qué son las vacunas. Las vacunas son medicamentos biológicos constituidos a partir de microorganismos, ya sean bacterias o virus, muertos o atenuados, productos derivados de ellos o productos derivados de ellos, cuya función sea la de generar inmunidad frente a una determinada enfermedad. Me explico. Son elementos que produce el ser humano en el laboratorio para que una vez introducido en el organismo de una persona, el sistema inmunológico de esa persona lo reconozca ese cuerpo extraño que está penetrando en su organismo y produzca anticuerpos, es decir, mecanismos de defensa para neutralizarlo, y eso es lo que crea la inmunidad, es decir, el sistema de defensa del organismo. Y hay varias modalidades que el ser humano ha ideado para producir vacunas. Yo le voy a enseñar este cuadrito
Bueno, esto es lo primero que les quiero decir, pero los objetivos de una vacunación, en este caso, la vacunación del COVID-19, en primer lugar es proteger la integridad del sistema de salud, es decir, la infraestructura para la continuidad de los servicios esenciales. Por lo tanto, lo primero que debemos de hacer, una vez tengamos la vacuna en el país, es vacunar a todos los trabajadores de la salud de todos los niveles de atención. Me voy a explicar otra vez. Esto quiere decir que de un hospital o una clínica privada, o de un centro, de un policlínico, de una clínica rural, desde el vigilante, el chofer, la lavandera, el que recoge la ropa sucia, el que trapea el piso, los médicos, bioanalistas, enfermeras, todo el que trabaja en un hospital debe ser vacunado, porque se debe de proteger, porque al hospital van las personas enfermas. En segundo lugar, y no por segundo lugar, sino porque tenemos que hablar uno primero y otro después, pero es tan importante que el primero, es reducir la mortalidad asociada al COVID, que ya van muchos los muertos que hemos tenido en el país y a nivel mundial, protegiendo a las poblaciones de mayor riesgo. Es decir, la primera línea es el personal, los trabajadores de salud, pero en la segunda línea, inmediatamente, los de mayor edad y los que tienen comorbilidades, porque a mayor edad uno va adquiriendo enfermedades crónicas, diabetes, hipertensión, obesidad, y, enfermedades del corazón, del hígado. Entonces, esas personas que además de su edad mayor tienen otras enfermedades sobreañadidas, son las primeras que deben vacunarse porque son las que más riesgo a morir tienen. Y en tercer lugar, y no menos importante, reducir la morbilidad severa por el COVID. Es decir, si te va a dar la enfermedad, que te dé leve, pero que no te dé, que te tengan que internar o que te tengan que colocar oxígeno o que te tengan que poner un respirador. Y para eso hay que vacunar a todos los grupos de riesgo y los sectores esenciales en el país. Realmente, una cosa es definir la vacuna y otra la vacunación. Bueno, este cuadrito es bueno que ustedes lo vean con detenimiento. Esto que está aquí alrededor, que parece una bolita, así es que se ve en la microscopía electrónica el coronavirus. Y estos picos largos que sobresalen del círculo rosado, estos son proteínas que en el nombre de inglés es spike, que son espigas. Y para no hablar de las proteínas espigas o proteínas spike en inglés, se le llama proteína S, S de spike. Esa proteína S es lo que muchos investigadores la han tomado, han secuenciado los aminoácidos que constituyen esa proteína y con esos aminoácidos secuenciados han elaborado se lo inyectan a otro componente y elaboran una vacuna del segmento viral del coronavirus para producir el estímulo del sistema inmunológico y que el sistema inmunológico comience a producir anticuerpos, que son estos que están aquí, estos que parecen unas Y en azul, y se defiende de el virus que le va a producir la enfermedad. Entonces, las vacunas se pueden producir de diferentes maneras. Hay laboratorios que producen vacunas de virus vivos atenuados, otras que producen de virus inactivados, es decir, ese mismo virus en vez de ser vivo atenuado, lo inactivan. Hay otros que son los vectores virales o componentes virales que utilizan la proteína S, y hay otro que es el ARN mensajero. Y vamos a comenzar a explicar cada una de estas. ¿Cómo se hacen las vacunas de virus vivo atenuado? Sencillamente se aísla el virus en una placa de Petri y después que comienza a crecer en esa placa, se van
cultivando en otras placas, porque en la medida en que tú lo subcultivas y lo subcultivas, el virus va perdiendo potencia y reduce su virulencia, es decir, su capacidad de infectar y dañar al huésped. Entonces, una vez dejan de ser infectados, dejan de ser virulentos, que no produzcan la enfermedad, pero sí que produzcan el estímulo necesario para que el organismo reaccione sobre ello. Un ejemplo de estas vacunas de virus vivos atenuados es la vacuna oral de la poliomielitis, que con 2 gotitas que se le dan a los niños por el intestino, penetran al cuerpo y el cuerpo produce anticuerpos. Y fíjense cómo a través de una vacunación masiva del país, nosotros aquí no tenemos ya el virus de la polio salvaje y no hay ningún riesgo a que un niño quede paralítico de por vida por haber adquirido el virus salvaje de la poliomielitis. ¿Por qué? Gracias a la vacunación masiva del virus vivo atenuado. Pero hay otro mecanismo que son los virus. Bueno, estos virus atenuados son eficaces, pero están contraindicados en personas inmunodeprimidas. ¿Por qué? Porque al ser atenuado en una persona que sea inmunodeprimida porque tenga el virus de la inmunodeficiencia humana o porque tenga un tratamiento contra algún tipo de cáncer, pudiera que este virus, que está atenuado, producir enfermedad. Lo mismo pasa que no se indica ninguna vacuna de virus vivo atenuado en una mujer embarazada, sobre todo en el primer trimestre del embarazo. Y esto aplica para no solamente para la del polio, sino para el sarampión, para la rubeola, para la papera, que son virus vivos atenuados. Entonces, de estos virus también hay otro que es el virus inactivado. El virus inactivado es que a través de medios físicos o químicos se emplean como el formaldehído o el calor o la luz ultravioleta para que el virus deje de ser infeccioso. Puede pasar 2 cosas, o que estos medios físicos o químicos no se hagan adecuadamente, no se realicen adecuadamente y puede ser infectivo, o que se sobrepasen con el uso y entonces dejan de estimular el sistema inmunológico. Pero a través de los años y a través de mucha experiencia, estos errores dejan de ser errores actualmente. Las vacunas de virus inactivados son más seguras al no poder causar la enfermedad, pero su capacidad de producir respuesta inmune es un poco menor. No obstante a eso, son buenas, muy buenas. Un ejemplo de esta virus inactivado es la misma vacuna de polio de la que nosotros llamamos la vacuna que descubrió Jonas Salk, que ahora mismo, como ya no tenemos el polio, el virus salvaje del polio, ahora vamos a pasar en el programa ampliado de inmunizaciones, en vez de seguir dándole la vacuna oral a los niños, le vamos a dar inactivada para evitar que cuando el niño defeque esos virus atenuados y en algún momento pudieran esos virus volver a ser salvajes. Como ya lo tenemos controlado, vamos a cambiar la vacunación a unos virus atenuados, porque de esa manera la seguridad para el futuro es de eliminar totalmente el virus de la poliomielitis. Entonces tenemos los componentes virales. Componentes virales es coger
en la punta de esta proteína S, conocer sus aminoácidos, secuenciarlo y entonces purificarlo e inyectarlo para que se produzca la reacción en el organismo. Estos componentes virales se utilizó por primera vez con la hepatitis B. ¿Por qué? Porque el virus de la hepatitis B, a diferencia del polio, no se podía cultivar. No se podía cultivar y al no poderse cultivar no se podía pasar de placa en placa para hacerlo más débil. Entonces se ideó tomar una parte de la proteína del virus de la hepatitis B y emplear un ayudante para que haga reacción. Y así se pudo obtener una vacuna muy efectiva contra la hepatitis B, y no solamente para la hepatitis B, sino también para la vacuna contra el virus del papiloma humano, que dicho sea de paso, estamos bastante preocupados porque con la pandemia del COVID, los niños han dejado de vacunarse periódicamente y tenemos que hacerle un llamado a la familia y sobre todo a las mamás para que lleven sus niños a vacunar a los centros de vacunación. En estos momentos tenemos varios casos de difteria en el país por ausencia de vacunación en algunos niños. Y habíamos comenzado a vacunar contra el virus del papiloma humano en las niñas escolares de 9 a 12 años, porque es la edad que todavía no tienen actividad sexual. Y al no estar las escuelas abiertas, estas niñas no se están vacunando. Y recuerden ustedes que el virus del papiloma humano es el que produce el cáncer del cuello uterino. Y si usted quiere una mujer que no quiera tener cáncer del cuello uterino, debe de vacunar sus niños a partir de los 9 años de edad para que esté protegida contra esta terrible enfermedad que para los niveles económicos muy bajos es un grave problema por el costo del tratamiento. La vacuna de subunidades virales permiten que la fabricación de vacunas sea más sencilla, pero la respuesta inmune es menor que con las vacunas de virus enteros, precisando la utilización de adyuvantes. Hay 2 vacunas que están en el mercado del coronavirus que están elaboradas con subunidades. Una de ellas es la AstraZeneca, que se ha hablado mucho en el país, va a venir pronto al país en una cantidad importante para vacunar a la población. Y es importante que ustedes lo sepan, es importante que se vacunen porque todas las vacunas son altamente efectivas, eficaces. Entonces vamos a hablar de esta nueva modalidad que por primera vez se está utilizando en una vacuna, que es el ARN mensajero. El ARN mensajero, ustedes saben, déjame darle para atrás, el núcleo de la célula, de una célula, tiene el ADN. El ADN es la proteína central de una célula que almacena la memoria hereditaria, genética de las personas. Y al lado del ADN está el ARN, que es el mensajero, el que de ahí lo puede pasar a otras células, esa memoria, y es el ARN mensajero. Bueno, aplicando en el ARN mensajero la codificación para la proteína S en el ARN mensajero y ha inyectado, entonces produce también respuesta inmune. Es una novedad, es bastante trabajosa,
El ARN mensajero se traduce en proteínas que codifican el antígeno empleando los ribosomas celulares. La ventaja es que pueden estimular el sistema inmune innato sin necesidad de emplear ayudantes. Sin embargo, tiene ventaja y desventaja. Esta es una vacuna que necesita de una tecnología novedosa y por lo tanto bastante costosa. Y puede tener inestabilidad de la molécula de ARN y puede complicar su logística y su distribución a gran escala. ¿Por qué? Porque esta vacuna necesita un almacenamiento de menos 70 grados. Una vez uno la saca de los 70 grados, dura 5 días en temperatura entre 2 grados y 8 grados. Y una vez se prepara en la jeringuilla, tiene una vida útil de 4 horas. Entonces, en grandes ciudades como Santiago, como Santo Domingo, uno puede tener estos freezers de menos 70 grados. Pero en los campos, en las cordilleras, no podemos llevar este tipo de vacuna. Y estamos hablando de la República Dominicana. Imagínense África, o imagínense a Brasil, o Argentina, o México, que son verdaderamente países casi continentales. Trasladar esta vacuna a lugares lejanos es prácticamente imposible. Por lo tanto, hay muchas vacunas que están compuestas o por virus inactivados, como la Sputnik 5 rusa, o con componentes virales como la AstraZeneca, y hay otra china que también tiene este componente, la vamos a ver ahora, y también la Moderna y Pfizer, que son de este tipo de vacunación. Hasta ahora, estas vacunas están ya disponibles en el mercado. La Pfizer BioNTech, producida en Alemania, pero sin embargo, la producción ha sido tan deficiente o que no llena las expectativas, que Pfizer ha tenido que hacer un contrato con Sanofi, que es una competencia, que con la misma formulación de Pfizer le produzca vacuna a Pfizer para poder cumplir con los compromisos contraídos. El tipo de vacuna es el ARN mensajero y se aplica una dosis hoy, que es la dosis 0, y 3 semanas después la segunda dosis. Con una segunda dosis hay una eficacia en los estudios de experimentación hasta de un 95%. La Moderna por igual, de ARN mensajero, producida en Estados Unidos, pero la diferencia es que se aplica una dosis hoy, el día 0, y 4 semanas después se aplica la segunda dosis. Esto de aplicar 2 dosis es muy importante y vale la pena que la apliquemos, porque la segunda dosis es la que estimula más los sistemas de defensa del organismo para producir una verdadera defensa robusta, fuerte. La próxima es la AstraZeneca, que se produce en Reino Unido. Son de vectores virales, como ustedes bien lo vieron. Se aplica una dosis hoy, que es la de dosis 0, y 3 semanas después, 28 días, teóricamente, es la segunda dosis. La Sinovac china también es igual. No, esta es la de virus inactivados. Estas son formaldehído, luz ultravioleta o calor. Y se aplica una dosis hoy y otra 2 semanas después. Se hicieron 2 estudios y una dosis hoy, el día 0, y 4 semanas después, con una eficacia también muy buena del 79%. Pero vean aquí los costos de estas vacunas, que no es lo mismo comprar 20 millones de dosis a €1 o $4, por ejemplo, que comprar la Pfizer a $20 cuando estamos hablando de millones de dosis. Y estamos hablando de la República Dominicana. Imagínense
Brasil o México, que solamente la capital tiene 20 millones de habitantes. Hay otra, la gamaleya rusa, que es de vectores virales, igual que la nuestra, la de AstraZeneca, que es la Sputnik 5. De estas vectores virales, la gamaleya, que es igual a la AstraZeneca, Sputnik 5, están vacunando en Brasil, en Argentina, en Ecuador, en Perú, actualmente, con muy buenos resultados. Y la de la India, que son de virus inactivado, al igual que la rusa, la Sinovac, también se aplica una dosis hoy, la dosis 0, y 3 semanas después, el día 28, se aplica una segunda dosis. Sin embargo, hay un investigador que fue el que desarrolló la vacuna de rubeola, que se llama de apellido Plotkin. Tiene un libraco de este tamaño grandísimo, solamente de virología, que dice él que se pudiera aplicar una dosis de cualquier vacuna ahora y una dosis 8 meses después, para que la memoria inmunológica del organismo se recuerde y eleve sus anticuerpos. Todo esto es en estado experimental, pero lo cierto es que con 2 dosis de todas las vacunas aplicadas hasta el momento, los niveles de anticuerpos de cualquier organismo se robustecen mucho más que con una sola dosis. Esta gráfica se la quise traer porque como hubo tanta discusión inicialmente con la vacuna de AstraZeneca, vean ustedes que la segunda dosis de la vacuna produjo el 100% de anticuerpos neutralizantes. Y anticuerpos neutralizantes quiere decir que hay una buena respuesta de anticuerpos en una segunda dosis para aquel que se vacune con esta vacuna. Y el 28 de enero salió una noticia en el periódico El País de España que dice: el gobierno de Johnson, por primera vez en un año, salpicado de errores, se está apuntando un gran éxito con su campaña de vacunación. Un 10% de la población adulta ha recibido ya la primera dosis y el objetivo de vacunar a 15 millones de personas a mediados de febrero parece en estos momentos alcanzable. Y pregunto yo, ¿creen ustedes que el Reino Unido, un país económicamente poderoso, pondrá en juego el futuro de su población vacunando con una vacuna que no hace efecto en aquellas personas mayores de 65 años? Yo creo que no. Que todo esto de la eficacia de 1,25, de 1,90, de tal cosa, no es más que una guerra comercial para vender más vacunas, porque actualmente hay más de 200 vacunas en ensayos clínicos. Como tenemos que vacunar más de 7,000 millones de personas, porque el mundo tiene el mundo tiene 7,000 millones de personas y tenemos que vacunar alrededor de 5,500, 6,000 millones de personas. Pues todas las farmacéuticas que producen vacunas van a vender muchas vacunas. Entonces hay una guerra, para mí, muy, muy fuerte entre la más poderosa y la menos poderosa, diciendo que la de ellos son mejor. Y la gente se deja llevar de eso. Cualquier vacuna que usted se ponga, usted se está protegiendo contra la enfermedad. Pero recuerde bien, tienen que ser 2 dosis. Aquellas vacunas que son de 2 dosis, póngase las 2 dosis. Porque hasta que no se ponga las 2 dosis, no va a estar seguro, por lo menos 2 semanas después de aplicarse la última dosis, de que ya su organismo está en plena robustez para defenderse del virus y no producir la enfermedad. Entonces, ya estuvimos discutiendo la forma de vacunación, que si es a través de los centros de votación, muy probablemente se utilice esta modalidad,
porque todo el mundo mayor de 18 años sabe a dónde vota. Entonces es muy fácil ir al centro donde votó para vacunarse. Eso podría ser así, pero con otros elementos más. En los puestos fijos de vacunación lo descartamos, porque esos puestos fijos son para las vacunas infantiles. Entonces no vamos a mezclar los adultos con los niños, ya que los niños no van a recibir esta vacuna. En los puestos específicos como hospitales, al personal de salud, pudiera ser que nosotros en los hospitales, pues ahí con la lista de los empleados de todo el mundo, se vacunen ahí. Edificaciones universitarias, cuántas fases vamos a tener, si 1, 2, 3 o 4, todo eso se va a decir a su debido tiempo, más temprano que tarde, y se va a hacer una gran promoción comercial. Y luego el personal, en la primera fase debe agrupar al personal de salud y los mayores de 60 años. En la fase 2 de 50 a 59 y luego la fase 3, todos los demás. Yo creo que con esto hemos terminado y estoy dispuesto entonces ahora a que me hagan todas las preguntas que quieran hacerme. Muchísimas gracias, doctor, por estas orientaciones, de verdad muy explícitas, y se le agradecemos mucho porque esas informaciones son necesarias para toda nuestra población, porque ahí nos estamos dejando llevar por lo que comentan en las redes, informaciones falsas, informaciones que no son ofrecidas por las instituciones que tienen el conocimiento, que tienen el derecho de informar, y con especialistas como usted. De verdad, muchas gracias. Tenemos, sí, algunas preguntas por acá. Sí. Nos pregunta una visitante que si puede dar reacción la vacuna. Todas las vacunas dan reacción, pero hay lo que llaman reacciones leves y reacciones graves. Afortunadamente, las reacciones de la vacuna son leves. ¿Cuáles son las más frecuentes? Dolor en el sitio de la punción, 1 o 2 días. Malestar muscular, otra. Fiebre en algunas personas, 1 o 2 días y se acabó. Reacciones muy leves. No hay reacciones graves. Desde luego, los vacunadores van a tener un equipo de emergencia para aquellas personas que sean demasiado alérgicas, que puedan tener algún problema alérgico. Ahí estarán los antialérgicos para ese tipo de situación. Pero ya en los países que han comenzado a vacunar, las reacciones graves son ínfimas. Que hubo un ataque de un estado de choque, 1 en 1 millón de vacunados. Eso no, estadísticamente no es significativo. Muy bien. Otra pregunta, esta la han hecho de diferente manera, pero es la misma. Si estoy contagiado del COVID y lo desconozco, ¿me puedo vacunar sin inconvenientes? ¿Y será efectiva la vacuna estando infectado? Podrías, si estás infectado y te vacunas, la vacuna puede disminuirte notablemente la gravedad de la enfermedad, pero vale la pena que te vacunes. Ok. ¿Qué tiempo dura? Yo vi ahí un cuadrito que si la vacuna deja estéril. No hay ningún tipo de esterilidad ni a los hombres ni a las mujeres. Ok. ¿Qué tiempo dura el efecto inmunológico una vez que se haya completado todas las dosis? ¿Y en qué tiempo hay que volverse a vacunar? Mira, hasta ahora todas estas vacunas son de 2 dosis. Una dosis ahora, 3 semanas después o 4 semanas después. El tiempo, solamente el tiempo nos lo va a decir, porque son vacunas nuevas que solamente el tiempo nos va a decir cuándo van a bajar los niveles para poner en riesgo a una persona que se tenga que
vacunar para como si fuera un refuerzo. Solamente el tiempo. Le voy a hacer una historia. Cuando se salió la vacuna del sarampión, decíamos que cuando vacunáramos a los niños al año de edad, ya era para toda la vida. Esos cuerpos de sarampión desaparecían a los 15 meses. Y entonces fue a partir de los 15 meses que se indicó vacunar a los niños contra el sarampión. Pero ¿qué pasa? Que hubo un grupo de niños cuando llegó a la adolescencia que le dio sarampión otra vez. Entonces las recomendaciones son que para sarampión se debe de vacunar 2 veces. A los 15 meses de edad y cuando llega a la adolescencia, entre los 12 y 14 años de edad, otra vacunación para que le dure toda la vida. Esto solamente el tiempo va a decir cuándo necesitamos una dosis de refuerzo. Nadie lo puede contestar. La otra pregunta, ¿la vacuna evita el contagio del COVID-19? Después de 2 semanas de la segunda dosis. Antes, no. Por eso, cuando usted se vacuna, debe seguir usando el distanciamiento, la mascarilla y el lavado de manos. Muy buenas recomendaciones. Nos preguntan por acá, ¿qué opina usted sobre la vacuna que piensan traer, aplicar en el país? No, yo estoy de acuerdo en todas las vacunas. La primera que llegue, esa es la que yo me voy a vacunar. Ok. Porque estoy convencido que vacunarse con una es mejor que no vacunarse. Y es mejor vacunarse con la que llegue a esperar a la otra. Porque a lo mejor cuando llegue la otra, me da la enfermedad y me pueda morir. Bien. Otra pregunta. ¿Una persona con talasemia, niveles bajos de sangre, con 60 años, puede vacunarse? Claro que sí. Claro que se puede vacunar. Muy No bien. hay, mira, la única contraindicación de la vacuna sería que haya tenido una historia de haber sufrido un choque, un choque al momento de vacunarse. Entonces no se debe vacunar. Pero después, una reacción alérgica se trata. Muy bien. Otra pregunta que creo que sí, que usted lo presentó en la tablita, que si se ha comprobado la efectividad de la vacuna. Sí, todas son efectivas. Uh-huh. Fíjate, estamos ahora enfocados, todo el mundo, de la eficacia. Una cosa es eficacia y otra cosa es efectividad. Y bueno que sepan la diferencia que hay entre eficacia y efectividad. Eficacia solamente se utiliza para ensayos clínicos. ¿Por qué? Porque en los ensayos clínicos, si yo voy a ensayar una vacuna, yo digo, voy a ponérsela a una persona entre 18 años y 85 años. No puede estar enferma de nada en el momento en que yo la voy a vacunar. La temperatura de la vacuna tiene que estar exacta. O sea, entonces se mide eficacia. Pero la efectividad es cuando esa vacuna está aprobada y va a los centros de vacunación y se comienza a poner en la población completa, en el que tiene gripe, en el que tiene tal otra diarrea, el que tiene, se le pone a todo el mundo. Entonces tú no sabes cómo se comporta la efectividad, o si es menor o si es mayor. Generalmente es mayor, pero hay otras que te la venden. Tú compras una vacuna y vas a tu casa y la cadena de frío se rompe. Entonces tú no sabes si no te hizo efecto la vacuna porque tú rompiste la cadena de frío, porque no está controlada como un ensayo clínico. Muy bien. Pero todas son buenas.
Por otro lado, déjeme decirle, hay una recomendación de hace mucho tiempo de aplicarse la vacuna de la influenza cuando llega octubre en el país, todos los años. En países muy fríos como en los Estados Unidos, la mortalidad por la influenza es altísima. Y aquellas personas que se vacunan, la vacuna disminuye la mortalidad en más de 1,5 millones de personas en los Estados Unidos. Y la eficacia de la vacuna de influenza es de un 40 a un 50%. Sin embargo, disminuye 1,5 millones de muertes. Entonces ahora queremos sacarle el periquito a las vacunas cuando han pasado, todas tienen una eficacia mayor que la vacuna de influenza. Exacto. Y hay alguien que pregunta aquí que por qué hay tanto tabú al respecto. Y entiendo que es eso, que no nos documentamos. Sí, hay tanto tabú por varias cosas. No hay tabú en los niños. Los niños dominicanos se vacunan, las madres los llevan a vacunar y hay vacunación. A través de la vacunación infantil, nosotros hemos erradicado el polio del país. No hay sarampión, no hay rubeola, no hay rubeola congénita. Ya el tétano neonatal no existe, porque toda mujer embarazada la vacunan con el toxoide tetánico. Entonces, para los niños no hay tabú, pero con los adultos que no estamos acostumbrados a vacunarnos, comienzan entonces a inventarse mitos. Este comentario que hace una compañera nuestra a través de Facebook va muy de la mano con lo que usted dice. Ya nos toca a nosotros concientizar a nuestra gente a confiar en la vacuna, al igual como nosotros confiamos a nuestros bebés recién nacidos. O sea, que es algo que no corresponde y por eso Cooperativa La Altagracia siempre trae este espacio para aclarar esas dudas, esos tabú que tienen por ahí, esas informaciones falsas no confirmadas, pues sean aclaradas. Otra pregunta, que si las personas que ya padecieron de la enfermedad deben vacunarse, o sea, si ya le dio COVID. Sí, deben esperar 90 días después de pasada la enfermedad para vacunarse. ¿Por qué 90 días? Porque todavía tienen anticuerpos elevados. Entonces, esa que se le dio la enfermedad, cuando pasa 90 días y se pone la vacuna, los anticuerpos son robustos, son muy robustos. Y van a tener entonces la memoria inmunológica y sus defensas van a estar más elevadas con una dosis. Con una sola, entonces. Sí. Qué bien. Preguntan también si las personas hipertensas y diabéticos es seguro ponerse la vacuna. Esas son las primeras que deben vacunarse, porque esas son las personas que tienen comorbilidades. En la medida que tú vas adquiriendo años, tú vas te van saliendo enfermedades. Con los años tú te vuelves más sedentario, te coges unas cuantas libras de más, esas cuantas libras de más te producen diabetes, esas cuantas libras de más te producen hipertensión arterial. Entonces, esas comorbilidades son la primera línea de vacunación. Perfecto. Las vacunas serán gratis, doctor, ¿verdad? Gratis para toda la población. Para todos. Bien. Otra pregunta, ¿por qué la empresa productora de la vacuna no se hace responsable de los efectos secundarios de conservación, entre otras cosas? Bueno, la conservación es muy independiente del que la compra. En este caso, el Estado, el gobierno dominicano, tiene que tener la responsabilidad de conservarla en condiciones adecuadas. Y los estudios experimentales son para eso, para determinar que la vacuna verdaderamente los efectos son de dolor en el sitio de la inyección, un escalofrío, nada de eso, cosas leves. Entonces, ¿por qué se va a ser responsable? Porque sería un pleito de nunca acabar. Si yo quisiera sacarle dinero a una compañía, yo digo que puedo tener un exceso
de algo y entonces decir que eso fue producto de la vacuna. Y entonces ir a tribunales. A mí, como no me cuesta nada demandar a alguien para que me den 10 millones de dólares, imagínate tú las demandas que va a tener una compañía productora por cualquier cosa de vacuna. Ciertamente. Por Facebook nos pregunta, ¿ha sido probada en el mundo la vacuna con ARN antes de la pandemia? En vez de usar el mismo virus. No te entendí. Que si se han probado en el mundo vacunas con ARN antes de la pandemia, en vez de usar el mismo virus. No, eso se utilizó durante la pandemia. Solamente con la pandemia. Todas estas vacunas han salido con la pandemia. Todas. Pero claro, la metodología de las vacunas inactivadas o la de segmentos virales, hay vacunas ya, como yo te hablé, la de polio inactivada o la de hepatitis B o la del virus del papiloma humano, que ya han sido probadas con ese tipo de ensayo. Las que no se habían ensayado nunca son las del RNA mensajero. Esas son por primera vez. Bien. ¿Cuánto tiempo permanece la memoria inmunológica luego de la vacuna? No, la memoria inmunológica comienza a desarrollarse una vez puesta la vacuna y a las 2 o 3 semanas llega a su pico y ahí se pone una segunda dosis para que se eleve más. Y el tiempo dirá cuánto tiempo más va a quedarse muy alta la protección. Ok. Preguntan, bueno, ya fue contestada, la vacuna será totalmente gratis, no tiene costo. Pregunta también que ante la vacuna, los niños, cuando tienen alguna reacción fuerte a una vacuna, siempre ahí se le da un medicamento para contrarrestar esa reacción. En el caso de la pandemia, ¿habrá un medicamento para evitar los efectos secundarios? Sí, normalmente lo que se usa son analgésicos leves, como el acetaminofén, que te puede disminuir el dolor en el puesto de la inyección o te puede disminuir una fiebrecita que te dé la vacuna por la aplicación. Muy bien. ¿Es cierto que el que no se vacuna no podrá viajar ni hacer uso de sus derechos civiles? Bueno, cada país impone sus reglas. Y yo estaría de acuerdo en eso. Estaría totalmente de acuerdo, porque una gente, por ejemplo, tú dices que no te va a vacunar, pero tú no estás solamente poniendo en riesgo tu vida. Si a ti te enfermas, si tú adquieres el virus, todas tus amistades y tu familia que conviven contigo, tú la estás contagiando. Entonces, es una responsabilidad compartida. Por eso es que nosotros debemos estimular a que todo el mundo se vacune. Entonces, aquellas personas que tengan algún escepticismo con la vacuna, bueno, yo soy de lo que digo, que el presidente Abinader, Juan Luis Guerra, qué sé yo, el pelotero más famoso de las Águilas, que se vacunen frente al público. Porque si él se vacuna, ¿por qué yo no me puedo vacunar? Cierto. Así le damos más credibilidad a la vacuna. Según su criterio, doctor, ¿cuál es la mejor vacuna de la que tenemos actualmente? Mira, yo escribí un artículo en el periódico que todas las vacunas son excelentes. Porque si nos ponemos a eso, que si esta vacuna es mejor que la otra, eso es una guerra comercial que tienen las casas. Claro, una vacuna que te cuesta $4, como la AstraZeneca, por
la forma de producción, que es mucho más fácil, y una vacuna de Pfizer que cuesta $22, óyeme, para una persona, dice, bueno, yo puedo pagar la diferencia. Total son $18 más. Por 2. Lo tienen que multiplicar por 2 porque son 2 dosis. Pero cuando tú estás hablando de millones de dosis, estamos hablando de una cantidad sustanciosa para un país que tiene muchas necesidades. Entonces, ¿qué te digo? Un Volkswagen te lleva a Santiago, de la capital, y un Rolls Royce también. Pero un Rolls Royce cuesta, qué sé yo, $500,000 y un Volkswagen te cuesta $20,000. Pero te llevan a la capital. Todo depende de pero no por más efectividad ni menos efectividad. Sí. Doctor, esta pregunta la hacen por Facebook. Quiero hacerla porque la he escuchado en diferentes escenarios, y más estos días que estuvimos promocionando su charla. Usted sabe que la vacuna, han hablado sobre la religión, el desconocimiento, el miedo y de todo. Entonces, la pregunta que nos hacen, que si es cierto que a través de la vacuna nos pondrán un chip. Eso lo he escuchado muchísimo. Entonces yo le hago la pregunta porque quiero que usted nos aclare para que esas personas, las personas que están aquí en Zoom y que están en Facebook, se saquen eso de la mente. Lo he escuchado mucho. Mira, una vacuna es un vial de 0.5 mililitros líquida. Ahí no puede haber chip de ningún tipo. No, claro. Es una plaquita de metal que en los países donde hay secuestros, si la gente muy rica se pone un chip dentro de la piel, por si lo secuestran, que sepan dónde está secuestrado. También se le pone chip a los carros y a los camiones para cuando se los roben, saber dónde están. Pero en una vacuna no es posible poner un chip. Eso no es cierto. Gracias, doctor, por la aclaración. Y por último, hay muchas preguntas, pero si nos llevamos de las preguntas, pues amanecemos, porque hay muchas inquietudes. Tenemos una aquí por último. ¿Cuál fue la razón por la cual se utilizó antígenos y no el propio virus para la elaboración de la vacuna? No. ¿Cuál fue la razón? Bueno, es que hay vacunas inactivadas, que es el propio virus. Tú coges el virus en la vacuna Sputnik 5, que es inactivada, que es la rusa, y tú a través de formaldehído o luz ultravioleta, tú matas el virus y se lo inyectas a las personas. El virus muerto, inactivado. Hay, esa vacuna existe, pero existen otras que solamente se cogen la proteína de la proteína del virus, que fue la proteína S. O sea, esos son métodos diferentes de hacer vacunas, pero existen. Okay, gracias. Doctor, de verdad estamos muy agradecidos de que usted compartiera su experiencia con nosotros. Ya hay muchas dudas aclaradas. Le exhortamos a todos los que nos están acompañando que compartan esta grabación. Está colocada en Facebook, automáticamente termina aquí, la pueden compartir y en los próximos días en YouTube. Si quedaron con alguna duda o si quieren aclararle, compartirle a algunos familiares y compañeros sobre estas vacunas, por favor compártanlo. El doctor muy amablemente pues nos ha dedicado su tiempo y su experiencia para concientizarnos de que la vacuna es necesaria. Recomendaciones: aún debemos seguir cuidándonos, usando mascarilla, lavándonos las manos con frecuencia y no tocarnos los ojos, boca ni nariz. Y aún teniendo la mascarilla, la vacuna, seguir utilizando la mascarilla para evitar la propagación. ¿Cierto, doctor?
Muy bien, esa es la mejor vacuna actualmente. Muy bien. Bueno, pues muchísimas gracias, doctor. Feliz noche, que descanse, y todo lo que nos están acompañando, gracias por estar aquí. Recuerden que en la próxima semana tenemos más encuentros. Por favor, estén pendientes a nuestras redes sociales para saber los temas y los días de nuestras próximas charlas. Feliz noche y gracias. El cooperativismo es solución.